Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy el día la verdad que se ha levantado con frío, un poquito de lluvia. Ustedes me dirán que estoy un poquito loco, pero vamos a hablar de una noche de verano. Dirán ustedes, ¿y eso qué es? Pues sí, es el sueño de una noche de verano, una de las obras más famosas de Shakespeare, y tenemos con nosotros, pues bueno, a un grupo teatral que la ha interpretado en el municipio de Yaiza y con mucho éxito. Es un taller de teatro del ayuntamiento y vamos a hablar con algunos de sus protagonistas y con la directora. Nisamar, bienvenida. Digo yo, no estamos locos, pero se hizo Sueños de una noche de verano con el frío que hace y el vientito, ¿no? Correcto, en enero empezamos hicimos Sueños de una noche de verano, que es de William Shakespeare. Sí es verdad que el tiempo no nos acompañó, pero dentro de lo que es la locura que pretendía hacer Shakespeare en su obra, no vino mal. No vino mal. Bueno, voy a presentar a tres de esos actores, Suso Tavío, Juana Umpierre e Ismael Cedré. Son tres que yo creo que no sé si es la... Vamos a empezar por aquí y después tiro para que no nos mezclemos. Suso, no sé si ya tú tenías experiencia en el mundo del teatro. Tenía algo porque sí que había hecho obras con otro grupo que había gente más joven, pero hace ya muchos años, siendo más jovencito, claro, más pollito. Pero ahora después de mayor es la primera vez con los mayores. ¿Y usted, Juana? Nunca. ¿Y cómo fue eso cuando llegó a su casa y le dijo, me voy a apuntar en teatro? Pues nada, somos los dos solos, así que no se lo tenía que decir a nadie, pero sí. Cuando dice dos solos, es su marido. Mario y yo. Pero sí, se lo comenté a mis hijos y nada, bien. Ismael, ¿usted tampoco había, o sí? Yo hice alguna cosita también, pero hacía muchos años, y con el grupo de los mayores pues, me entusiasmaron. Aquí la señorita me empujaba todos los días, yo un poco nervioso, pero bueno, quisimos colaborar y estamos en el grupo. ¿Cómo surgió esta iniciativa del ayuntamiento? Porque por la foto, ahora nos van a poner unas fotos, pero como suele decir, era un buen rancho de gente. Sí, y son más, hay bastantes más, que sí es verdad que como era la primera vez para muchos, o al menos después de tanto tiempo, sí es verdad que cuesta, y para ellos es una de las cosas que yo les decía, hay que tener valentía, y han sido muy, muy valientes, no solo para subirse a un escenario, que sí es verdad que con los playback tenían algo de tabla, pero a la hora de aprenderse un texto es complicado a nivel memoria. Esto surge gracias a mi profesor, a Salvador Leal, surge la iniciativa, junto con Loli Águeda y el Ayuntamiento de Yaiza, ponemos en valor lo que es la memoria, la expresividad, la expresión corporal, la relajación, la respiración con los mayores. ¿No estarían ustedes en lo de que se hizo en el municipio hace poco, que era contando la historia de Yaiza? ¿Estabas tú ahí o no? Estaba mi profesor, sí, Salvador no. Leal. Eso sí, es. yo sé porque lo vi en Madrid, en Fitur, y llevó a tres actores. Exacto, pero a Cataiza, Octavio. ¿Y eso están también en el taller o no? No, eso sigue por parte de mi profesor. Yo vengo de ahí, de esa escuela, pero esto se centra en la parte de la tercera edad del municipio, con los mayores. ¿Y vas a levantar la mano, Suso? Sí, porque esas obras son de las que yo había estado a un principio, no esa obra en concreto, sino con esos compañeros de cuando yo era más joven, que yo también era más jovencito, ya hoy son gente de 40, 40 y tantos, ¿no? Pero yo estuve muchos años con ellos, que es la de Magdalena. También eso. Vale, entonces se acordó, y para captarlo, ¿cuál fue ese proceso? Sí, es verdad que ahí tuve bastante ayuda con lo que es dinamización social. Hicieron el primer día, yo fui de nueva, nadie me conocía, ellos se conocían entre todos, entonces fuimos probando poco a poco. El primer día fueron a través del OLI, de dinamización social, y poco a poco yo creo que me fui ganando un huequito en el grupo, y por eso siguen hoy aquí. ¿Cuál es lo más que, en tu caso, qué es lo que más te ha costado a la hora de no solo a lo mejor perder la vergüenza,
que no sé si eso también, pero ¿qué es lo que más le ha costado a la hora de interpretar? Yo la vergüenza nunca he tenido, vamos. Eso ya lo Para nada. descartamos. La eso ya lo vergüenza no me da descartamos. de comer. Y pues no me costaba nada, simplemente que últimamente he pasado por malos momentos en salud y sí que tenía la mente un poco jodida, ¿no? Que de quedarme en blanco, todo este rollo. Pero aún así creo que hice una buena escapada, porque si la cosa era distribuir, decía repartir, que más o menos conllevaba lo mismo, ¿no? Asimilaba las palabras que fueran así, si me iba un poco a la boifilla. Que uno de los momentos del texto que venía a lo alto del muro y que no me venía, y yo digo, ¿y este muro? Y me lo hice así tan expresivo. Lo que decía ella, improvisación. Sí, que lo improvisaba y me salía lo que decía, pero más o menos en acorde a lo que venía el tema. Y Juan, en tu caso, en su caso, ¿cuál fue lo que más le costó? Bueno, la obra de Shakespeare esa es una cosa que no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces los nombres todos nos sonaban raros y memorizarlo pues te costaba un poco. Pero una vez que ya lo fuimos todos los días leyendo y ya lo fuimos más o menos cogiendo bien. ¿Y en tu caso, Ismael? Pues yo pienso que lo más que me costó es controlar los nervios, porque aquí el amigo Suso, en cada momento me hacía reír, y la pasamos pues divertido y fue una experiencia muy bonita. Y aquí con el apoyo de la señorita Nisa y fue de verdad muy agradable. ¿Y cómo empezaron? Es decir, ¿cómo se ensayaba? ¿En dónde? ¿Cómo fue todo eso? Nosotros, sí es verdad que el taller de teatro como tal comenzó en julio y ahí yo iba haciendo talleres, unos de relajación, otros de respiración, otros de vocalización, poco a poco, y una vez ya llegamos en noviembre, nos metimos de lleno en la obra y sí que hacíamos jueves en Yaiza, 1h30, y viernes en Playa Blanca, otra 1h30, así semanalmente, hasta ya luego en enero que sí empezamos las 2 últimas semanas a pie de cañón. Y una vez que ya estás ya más o menos, sobre lo que dices tú, que ya estás relajado en el teatro, ¿volverías a repetir el taller o cómo? Yo repito todo lo que te guste, en la vida lo repites más de una vez. Claro que sí, que repetiríamos en eso y en otras actividades, porque hacemos muchas actividades dentro del ayuntamiento. Es que ahora mismo es como si fuese de pequeñito y vas al recreo, vas al patio o te vas al parque, ¿no? Pues nosotros ahora, ahí con los mayores. Caminatas, teatro, que es lo otro que estamos haciendo, que no me acuerdo ahora mismo. Gimnasia. La gimnasia, todo este memoria rollo. cognitiva. Ahí estamos. Claro, porque muchas veces estamos hablando de envejecimiento activo, ¿no? Es decir, Sí. que en el caso yo imagino que lo peor dice está solo con su marido, que a lo mejor la casa se le hace muy chica, ¿no? O muy grande, no sé. Muy grande, yo dentro de la casa cuanto menos mejor. Sí. Sí. No es de las abuelas que está todo el día No. cuidando nietos. No tengo ninguno aquí. Ah, no, entonces mejor. Pero ¿qué le aporta, por ejemplo, el teatro? ¿Qué le ha aportado a nivel personal? Pues el estar ocupada, tener la forma de tener la mente ocupada, de memorizar, eso me ayuda un montón, porque acostada y todo, decía el texto. A lo mejor ustedes tienen una Acostarme. generación de que todo era aprendizaje cuando iba al colegio, ¿no? La tabla del Todo era 2, en memoria. los Padres Nuestros. A lo mejor eso le ha ayudado también, ¿no? A volver a recuperar esa recuperar memoria. un poco la memoria, sí. Ismael? Sí, de verdad que fue muy positivo porque yo al principio me costaba de entenderlo y a raíz de estudiarlo y de eso pues retuve mucho la obra y me la sabía perfectamente. ¿Ahora sería capaz de recitarme algo? Pues, ¿Cuál era su personaje? De Stipe. Y eso... Saleroso. Pues un ejemplo, le puedo recitar algo, sí. Dice, oh muro, tú que me separas tan cruelmente, ¿por qué del hermoso Stipe me separas tan cruelmente? Yo, que mis labios rojos, ¿cuántas veces han besado tus ladrillos, el cemento y la cara? Le estoy haciendo, esto es un atraco, Sí, un atraco sí, directamente que le estoy haciendo a ellos,
Porque además muchas veces estamos acostumbrados a las obras de los grupos de teatro que son obras sainetes, ¿no? Muy fáciles, pero estamos hablando a la hora de elegir, elegiste el nivel. Elegí. Porque tenías opciones, hacer una obra española, ¿no? De mucho humor, de las que estamos acostumbrados a ver en los pueblos, a irte a Shakespeare, que es uno de los grandes. Eso es, sí es verdad que elegí, yo puse el nivel alto porque sabía previamente que todos eran capaces. Yo lo que pretendía, mi finalidad mayor, era que se lo aprendieran de mejor o menor forma. Como decía Suso, también trabajamos mucho el buscar sinónimos, buscar palabras que sean similares, que significan lo mismo, pero que si en ese momento no te sale un nombre concreto o una palabra, puedas explicarlo con tu vocabulario, que al final es lo que luego pueden usar en el día a día, que si en algún momento dado se olvidan de algo, no pasa nada. Con tranquilidad paramos, pensamos y buscamos la solución. Yo hago todos los días una obra de teatro, ¿eh? Porque a mí se me olvidan las cosas y digo, bueno, pues si me equivoco, el que tiene boca se equivoca, se suele decir, ¿no? Juana, no sé si te acuerdas de algo, porque si estabas todas las noches acostada recordando en la cabeza, ahora seguro que lo sabes. Yo hice de prólogo. Ajá, el prólogo es al principio, De ¿no? la película. Para contar un poco de qué va la obra, teatro, ¿no? de qué va la obra. Y si me lo tuviera que contar, ¿de qué iba la obra? Pues la obra iba de que una pareja de enamorados que no se podían ver sino hablarse a través de un muro. Y entonces estaban en el bosque, apareció un león que asustó a la Dulce Tisbe, que era ella, y salió corriendo, perdió el manto. El amado, que era él, que era Píramo, vio el manto destrozado en el suelo, que lo destrozó el león, y entonces lo que pensó que el león hubiera matado a la novia, y él dijo que no quería vivir más. Se mató también él, cogió la espada, se la clavó en el pecho, luego apareció Tisbe, y al ver a su amado muerto en el suelo, ella dijo que tampoco quería Pero vivir esto es más. un culebrón, pero estamos hablando de una obra de no sé qué, del siglo XV puede ser, Sí, correcto. XVI, ¿no? Por ahí. 16, sí, 1595. 1500 del siglo XVI. Estamos hablando de un montón de siglos De que siglos. muchas veces, yo no sé si en Suso, podemos asimilar esas obras tan antiguas con cosas que pasan hoy día. Y no te vas a escapar de decirme alguna cosita. Uy. No, Pues, digo que cuando no sé ustedes han... asimilarla. ¿Sabes lo que pasa? Que estábamos acostumbrados nosotros antes a hacer estas obritas cortas, pero más de cachondeo. Sí. Yo hice muchas veces de tartamudo, de borracho, cosas así, ¿no? Y ahora fue como una obra muy estudiada, muy centrada, que tenías que seguir todos esos pasos y eran muchos personajes a la vez. Pero sí, que si tienes tu tiempo y es cortito, pues bueno. Y ahora me digas que digas, porque no sé ahora mismo dónde estoy. No, decía un poco eso, ¿no? Estaba hablando de obras que a lo mejor sí nos identificamos, pero estamos hablando de una obra de muchos siglos, pero que creo que tiene actualidad también, ¿no? Sí, claro, todo al final, en mayor o menor medida, toca ciertos puntos la obra que son importantes. Entra todo lo que es dentro del romance de Shakespeare, siempre hay algo de muerte, que aquí hay suicidio y hay locura. Y dejando ese tema a un lado, sí es verdad que entra la parte del feminismo, se hablan diferentes toques que dentro del humor son importantes. Bueno, vamos a ir terminando. Cuando se bajó el telón, ¿dónde se...? En la Casa de la Cultura. En la el Casa de la Benito Cultura, Pérez cuando Galdós. se bajó, ¿qué fue lo primero que pensaste? Cuando se bajó y empezó la gente a aplaudir. Lo primero que pensé fue de, gracias a Dios, esto acabó. Pero salí satisfecho porque pienso que con nuestros fallos, claro, por supuesto, ha salido bastante bien y la gente lo aplaudía y vi que la gente lo arropó. Y en tu caso, Juana, ¿qué fue lo que cuando se bajó el telón, lo primero que pensaste? Pues nada, que creo que salió más o menos bien y a contentos repetir. todos. Y a repetir. Sí, Sí. si se presenta, sí, no ¿Y importaría. en tu caso, Suso, hubo algo Pues que tú en mi dijiste? caso, que era como el río que ya se llevó todo lo malo, solté allí todo lo que había y en ese momento que oye los aplausos y todo eso, yo, bueno, ya terminamos, Ya esto está. acabó bien. Me desahogué en ese momento. Porque estaba diciendo que muchos participan también en pruebas en el municipio de cantar, ¿cómo era? En Pleiba. Tienen playback, sí. ¿También actúan ustedes, no? Sí, sí. Claro.
Nosotros tenemos el currículum hecho ya año tras año, de muchos años atrás, firmados, contratos fijos. Pero No, es que de verdad el municipio de Yaiza en ese aspecto Tenemos los una- apoya bastante Tenemos una niña y tenemos prácticamente a diario actividades. ¿Y en ese playback cuál es tu cantante favorito entonces? A mí me ponen de payasada siempre. De Julio Iglesias no entonces. De una iglesia creo que hice una vez, pero ya hace muchos años. Pero el trío zapatista. El trío zapatista. hemos hecho el trío zapatista, después más bien cosas de humor y... Sí. Y en tu caso, Juana, ¿cuál es la cantante que a ti se te da mejor entonces? No, nosotros no elegimos, sino depende de lo que vaya ese año. Ujú. Entonces el grupo canta lo que surja, De la temática. de la temática del grupo. Y Y tú yo cuando soy- estás en la ducha, ¿cuál es el tema que a ti se te... A veces somos pareja en el playback casi siempre, ¿eh? También. Lo han hecho de Entonces ya humor. se compenetra. Entre que hemos compenetran hecho bien. esta última vez que fue. Que esta última vez hicimos de los hermanos Calatrava. Ah, sí, los hermanos que la hablaban, no sé qué, no sé cuánto. Pero también a mí me gusta mucho, si fuera por mí, siempre haría los gestos de copla, ¿vale? Ajá. Es decir, que hay sobre todo la interpretación, que entonces claro que decía, han jugado con ventaja, porque en los playbacks es mucho la interpretación, ¿no? No sé si cantan bien, pero No, yo cantar Está como un perro ladrando, niño. para eso están bien los playbacks. Y este año para este año, ¿cuándo son los playbacks? Ahora empezamos ya En próximo mayo. para San Luis mayo. el primero. San Luis en Uga. No, San Isidro. San Isidro. San Isidro Labrador, que son las fiestas de Hugo, una de San las primeras Isidro, que empieza sí, del esa es año. la primera. Bueno, pues ya estaremos atentos para ese playback, porque ya han creado la expectación. Así Porque que, va a entrar el gusanillo para verlo porque está muy bueno. le decía al principio, dice, ellos no van a hablar nada. Ya. Está claro que como sigamos aquí, al final la horita no la pasamos hablando Te contamos la telenovela, ¿no? en la telenovela. Quería aprovechar a darle las gracias a Nisa y que fue... A veces por tener tanta paciencia con nosotros. Bueno, Esta ustedes con cosa ella pequeña también. Tiene ¿no? un corazón grandísimo Sí, para ella, podernos no. aguantar nuestras cosas. Ella, ¿Cuántos era al final todo el taller? ¿Cuántas personas había? Depende, porque sí es verdad que como van divididos en los dos locales, el total unos 25. Actuaron 19. 19 fue bueno, hemos visto la foto. A ver si nos la ponen la foto en grande de toda la compañía para que un poco ya veamos que se vean. A ver. Bueno, sobre todo ya que estamos así, hablar de los 10 que no han podido ver. Bueno, ahí está una parte. Bueno, ahí veo a Suso. ¿Me ves a mí? Mira el pedazo de pelo que tengo, tío. Juana lleva una peluca. yo soy la tercera. al La lado de tercera Suso. de allá. No, Suso, la otra señora y yo. Ah, vale, verdad, que la veo con esa peluca pelirroja casi. Al lado de Lisa, por ahí, sí. Y a Ismael, a ti no te veo. No, Detrás, el pelo negro que se ve detrás de Suso. sí. Ahí, ese, el de la melena negra. El que A está la mirado derecha. ahora. El Esa tercero pizza. empezando por la derecha. Ujú. Bueno, pues nada, gracias por venir a Biosfera para contar esa experiencia. Cuando sea el karaoke ya vemos si podemos traer y hacemos una interpretación. Pero nada, ¿hay prevista ya? ¿El taller sigue en marcha o...? El taller ahora está parado, estamos en Vacaciones. unas navidades, vacaciones, y ya luego retomaremos. En los próximos meses, entonces. Eso es, correcto. Y que se van a apuntar, está claro. Sí, Estamos apuntados. Por no estar en la casa, lo que Nosotros sea. a en almorzar, casa. vernos al cafecito, 2 horitas más, para allá y a las 4. Exacto, es lo mejor. Bueno, nosotros ahora nos vamos hasta la biblioteca insular en el que se presentaba, lo tengo por aquí, un libro de cartas de guerras ilustradas por una de las alumnas del Pancho Lazo. Vemos este vídeo y después vamos a tener con nosotros a Agustín Jordán, que nos va a hablar de carpintería de Rivera. Estamos en la presentación del libro de nuestra alumna Nicole Paisé, que me acompaña aquí a mi izquierda. La presentación del libro, Cartas de Guerra, que ya ustedes conocen por los medios de comunicación, que se ha hecho en el seno de la Escuela de Arte como un trabajo de fin de estudios de Nicole. Y nos acompañan en este acto la consejera del Cabildo de Educación, Miriam Barros, Nicole, como ya había dicho, y Begoña Carrasco, profesora de Nicole y que ha coordinado este libro. Es impresionante el trabajo que ha hecho Nicole, la verdad, y su profesora, es la verdad que apasionante. Yo ya me he leído el libro 2 veces. Cada vez que lo leía se me erizaba la piel. Y creo que muchos de los que estáis aquí no tenéis ni idea
de lo que ha pasado en España en aquellos años. No tenéis ni idea porque desgraciadamente existía esa ley de amnistía que prohibía hablar a la gente de aquí de lo que había pasado durante la guerra. Pero los exiliados, los que se fueron de aquí, hicieron todo lo contrario. Nos hablaron de la guerra, nos hablaron de todas las peripecias que pasaron aquí. Y no políticamente, sino humanamente. Y eso es lo que se recoge en este libro. Y se recoge de una forma muy delicada, sin dar demasiados detalles, y además también recoge una historia de amor maravillosa, que es la historia de amor de Carmen y de Antonio, que durante tantos años separados fueron capaces de mantener esa familia unida hasta luego reencontrarse. Y tengo aquí apuntadas algunas frases que me gustaría leerles porque fueron las que a mí me motivaron, incluso alguna de ellas me hizo llorar bastante. Esta en concreto fue la que me hizo llorar. Le dice Antonio a Carmen: cuéntales aventuras de guerra y enséñales a amar lo bueno, lo honesto y lo justo. Carmen, recuerdos a todos y a todas, y les tomo la palabra para pasar 2 meses en Carrasco. Bueno, yo voy a empezar diciendo que tengo mucha suerte de estar aquí, de formar parte de esta familia del Pancho Lasso, se me quiebra la voz, y de haber coincidido con gente con una sensibilidad tan exquisita como Nicole. Sensible, inteligente, que nos trajo una idea que de entrada yo no sabía ni cómo cogerle. Yo, Nicole, que no da tiempo, que en un año no da tiempo, que no da... No sabía, pero el empuje de Nicole, su esfuerzo, su capacidad de sacrificio, de superación, su pasión por la lectura, por su familia, por la ilustración, por el grabado y su entrega. Ella no distinguía entre lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día, cualquier hora era buena para enviarme un boceto. Bueno, y ahora vamos a irnos al mar. Vamos a hablar de barcos con el carpintero de Ribera, Agustín Jordán. Agustín, bienvenido. Carpintero de Ribera, lo hemos conocido siempre. Yo creo que es carpintero de Ribera, ¿o no? Sí. Hola, gracias. Buenos días. Pues sí, carpintero de Ribera, como llamamos aquí. Sí. Pero usted ha estado trabajando casi 4 años en la península. Sí, 4. Reparando, al final se fue por 1 y arregló 3. Sí. ¿Cómo fue, primero, cómo surgió ese proyecto? Estamos hablando del Margaret Allison, ¿no? Sí, el Margaret Allison llega... Bueno, yo llevo ya años yendo, desde el 2008, yendo a Cataluña por el Salón Náutico y conociendo gente de allí. Y ese proyecto llega... Un día me llaman, me mandan un WhatsApp como que tenían un barco para ver, un amigo, Ricard Pérez, que estaba dentro de esa asociación, de la asociación El Mol. Entonces se pone en contacto conmigo para que si quería ver a través de la asociación, y estaba también ahí Oriol Ferrá, que era el que coordina todo lo que es la asociación, todos los trabajos, y me invitaron a que fuera a ver el barco, ¿no? Que lo fuera a ver el barco y tal, lo fuimos a ver, un fin de semana. Rosy, mi mujer y yo, y nos fuimos para allá. Estamos hablando de este barco, ¿no? Sí, del Margaret Allison, sí, que votamos el sábado pasado. Este ya arregladito. Sí, ese ya está terminado, ya le falta nada, terminarlo por dentro, unas cosillas, pero ya está... Bueno, le llamaron que había un barco, ¿no? Sí. Lo fue a ver, y ¿cuál fue esa primero, claro, estamos acostumbrados que arreglar un barco de estas características es manual, es artesanal. Sí, artesanal. ¿Y eso requiere tiempo? Sí, tiempo. Fuimos pensando que eran 4 meses porque pensamos que un par de cosas y tal, pero cada vez estaba peor, todos los maderos estaban muy rajados por el ocio, había sido muchas veces reclavado el barco, ¿no? Las cadenas, cuando lo reclavas, pues se van rajando y tal, pero nos hemos dado cuenta que el estado estaba peor de lo que pensábamos y siempre fue eso, lo peguemos al final, eso, los 4 años se fue cada vez. Pero cuando lo veo, una de las condiciones que le pongo, que me gustó el proyecto, era que tenía que tener voluntarios. Y gente que quisiera aprender, porque la idea era que cuando yo me fuera, yo llevo desde el 2002 impartiendo cursos, todos los trabajos que hago desde el 2002 siempre los vinculo a que haya voluntarios, aunque sea algunas horas y tal, porque soy consciente de la necesidad que hace falta. Que aquí en Lanzarote ha habido de esos varios proyectos, sí, ¿no? La escuela de Pancho Lasso, ¿no? Sí, hicimos el último fue cuando vino ese proyecto, estaba trabajando en la escuela Pancho Lasso, que sacamos un proyecto de hacer una lancha antigua costera, de
de 9 metros de eslora, que también tuvimos 14 alumnos, y luego ya desde el 2002 pues he ido dando cursos con ayuntamientos. Bueno, entonces, con cabildos. el requisito fue, yo me meto en el proyecto, pero lo vinculo también a que la gente aprenda el oficio. Sí, ¿no? sí, a que aprenda, que haya voluntarios que venían de diferentes tipos, venían unos que eran los jubilados, que venían 2 veces en semana, después venían los que eran los chicos de los petetes, que le llaman con una educación especial, y luego ya los voluntarios que vienen, que gente que tiene sus trabajos, coge un tiempo para estar allí conmigo. Y Estamos viendo un vídeo que es un poco el proceso, ¿no? Sí, de todo este barco. Estamos hablando de Arín de Mar, eso es la provincia de Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona, sí. Pero era un barco escocés, ¿y cómo estaba ese barco ahí? Sí, bueno, el barco escocés es un ring escocés que se estuvo 40 y pico años, 45 años dedicándose a la pesca, del año 37, y luego lo compra un... ¿Pero a la pesca en donde? ¿En el Mediterráneo o en Escocia? En Escocia, al arenque y eso, estuvo 45 años, luego lo compra un chico joven, se dedica a lo que es a hacer submarinismo, a buscar barcos y tal. Y Estamos luego, viendo, perdón, estaba totalmente... sí, se hizo todo nuevo, o sea, casi todo totalmente nuevo. Y luego ya pues se viene a Baleares, donde está trabajando haciendo charter, paseando con gente y tal, y luego lo tienen varios propietarios, y acaba finalmente pues, en Cataluña, en las costas catalanas, y se lo donan a la asociación El MOL. El MOL, que es una asociación cultural, ¿no? Sí. Que ellos lo quieren ahora también para hacer proyectos culturales, ¿no? Sí, eso es lo que hacen, es esos proyectos culturales, sacar a la gente a navegar, a que conozcan la costa. Claro, pero te fuiste por 4 meses y ¿cómo fue? Claro, tú tienes también tu familia aquí, tienes tu casa, claro, eso también tiene que costar, ¿no? Sí. Es decir, tú... No, cuesta porque el primer verano se fueron ellos, estuvieron conmigo, yo empecé en junio, a los 2 meses fueron ellos, estuvimos todo el verano, luego yo iba, venía y bien, los primeros 3 años más o menos los llevan más o menos bien, luego ya vino la pandemia, entonces ya fue un poquito más duro. ¿Y la pandemia te cogió allá Sí, entonces? había una posibilidad que me viniera, y dije, Agustín, ¿te quieres venir y tal? Y lo pensé bien, hablé con la familia, mira, me quedo aquí y decidí quedarme, estuvimos casi 5 meses sin poder venir, pero era la opción menos... ¿Y en ese tiempo se pudo hacer algo del barco? Sí, yo trabajé todos los días, no parado, ¿sabes? ¿Podías ir, tienes un permiso para sí. ir a trabajar y eso? Primera, el tiempo de la pandemia, de la confinamiento así más fuerte, estuve yo solo trabajando, luego ya vino el compañero Marc, el contramaestre, que me ayuda a mí, el que está fijo conmigo, haya o no haya voluntario, estaba Marc, el contramaestre, que me ayuda a mí. Eso quizás también fue hasta una terapia, ¿no? Es decir, en ese tiempo por lo menos, que imagínate estar metido en tu casa, por lo menos estar trabajando en contacto con el mar, porque era justo al lado del mar, Sí, ¿no? sí, eso fue la mejor manera de pasar un poco así dentro de lo que había, pues fue bastante bueno, o sea, no había casi nada en el muerto, pero fue una manera de pasarlo bien. Sí. Bueno, y mientras estabas con el Margaret, de buenas a primeras aparece el Odina. Sí, ¿no? apareció la Odina, que se encalló en la playa, y ahí fue un día que el barco estaba bastante maduro, ya estaba bastante viejito, y un día una maniobra en la playa, amorrar, que se usa ahí amorrar la playa, vinieron 3 mares y lo atrabucaron, y entonces ahí ya empecemos a... Pero y eso fue casi como... Ese es el Odina, ¿no? Sí, el Odina, sí. Ese ya está navegando, ¿no? Sí, ese ya está navegándose ya a lo menos 2 años. La verdad que es un barco bonito, ¿no? Sí, un barquito, sí. Pero ese barco tampoco era así, ¿no? No, tampoco era así, lo modificaron otra gente ya, el barco era un sardinal de Rosa, de la bahía de Rosa, y luego lo compró un señor, lo modificó, luego hizo una película también, lo fueron modificando y luego al final lo han ido aparejando como ellos quieren más o menos darle un poco así de la forma esa, ¿no? De un barco de mechana, de eso, catalán. Estamos hablando de carpintero de Ribera. Nosotros en Lanzarote es una profesión que existía mucho por muchísimos barcos, pero Lanzarote y, por ejemplo, Barcelona o Arín de Mar, ¿hay similitudes a la hora de esos barcos? Los barcos, en la carpintería de Ribera los barcos cambian, porque el que marca el barco es la mar. O sea, los barcos cambian, lo que la construcción es igual. ¿Sabes? Es decir, la construcción, quiero decir, que nosotros tenemos, el carpintero canario, ¿no? Tenemos mucha influencia de portugueses, de Ibiza, de Inglaterra, también de Cataluña, de muchas partes, ¿no? Porque vamos reparando barcos aquí durante los siglos, barcos de todas partes. Antes los barcos no se podían transportar como ahora fácilmente. Un barco se abría aquí o tenía hay que hacer una reparación y se hacía, lo hacían los carpinteros. Y nuestros carpinteros también trabajaban por todo lo que es la costa de África y se iban a otros sitios a trabajar, ¿no? Entonces vamos trayendo conocimiento, por eso la lucha de que el conocimiento se mantenga, ¿no? Vamos trayendo y vamos enriqueciendo la carpintería Ribera, ¿no? Claro, porque una de las cosas es decir, nosotros aquí nos quejamos, ¿no? Y con razón, de que se está perdiendo todos estos oficios, pero no es un problema solo de Lanzarote. Estamos hablando de un problema a nivel europeo, a lo mejor. Sí, a nivel, sí, dependiendo... O mundial, quizás. Sí, pero tampoco depende de la riqueza del país, depende de la conciencia del pueblo. O sea, tú te vas a Francia, estás en Francia y allí, si tú tienes un barco antiguo, te dan un tanto por ciento del Estado. Si hay una asociación por medio, pone dinero, ¿sabes? Que
que se protege el patrimonio, ¿sabes? Se protege igual que se protege aquí otras cosas, ¿no? Y el patrimonio de un barco desaparece, ¿sabes? Un barco como esté un par de años y no lo aguante, ¿sabes? Se te van 100 años de historia, 80 años, 90 años, ¿sabes? Entonces, hay mucha protección para cosas que el Estado cree que tiene de proteger porque es otro negocio, otras historias, pero los barcos como que un poco están muy abandonados. O sea, están los barcos, las asociaciones, hay muchos que están sobreviviendo por las asociaciones, pero en España no ven un duro. Claro, que al final tú tienes un barco antiguo, lo que hace es que te cuesta dinero. Claro, te y cuesta. si no tienes, tú dices, oye, tengo que pagar el alquiler de mi casa, tengo Claro. que... al final dices tú, pues lo siento mucho, pero no puedo... No puedo mantenerlo. ¿no? Y eso está pasando ahora mismo con muchos barcos. Sí, ¿no? los barcos lo deja el abuelo, lo tiene el abuelo. Sí, hay más o menos un sistema que va repitiendo siempre. Lo tiene el abuelo, ¿no? Digamos, el abuelo que tiene ahora tiene 80 años, los que cuando yo empecé a trabajar los conocía. Lo defendía hasta el final, luego venía el hijo, a lo mejor lo aguantaba un poco. Y ahí, si no le gusta al hijo, pues lo metía a medio en la tierra, ¿no? Lo ponía ahí en la casa o lo botaba para allí, para un llano, y ahí se perdía. Sin nadie que lo valorara, ni que lo viera como realmente es, que el patrimonio, ¿sabes? Es un patrimonio que es lo que el patrimonio no es sino simplemente lo que le damos de nuestros antepasados, ¿sabes? No tiene más historia. Y sobre todo Lanzarote, que evidentemente el mar siempre está con nosotros, ¿no? Sí, hemos perdido mucho, ¿sabes? Hemos perdido mucho porque incluso el marinero durante un tiempo fue bastante fiel al carpintero hasta que se empezaron a hacer barcos de plástico y de otros materiales. La fibra. Yo que no quiero nombrar la palabra fibra, yo digo que los barcos son de madera, claro. Y los demás son materiales tóxicos, contaminantes, porque todos los materiales, eso, luego el marinero no mantuvo esa lealtad al carpintero, ¿no? Hay subvenciones que incluso son mayores a los barcos de otros materiales, ¿no? Que al carpintero lo ven como un poco un despojo, ¿no? La madera, mucho mantenimiento, mucho tal, pero no se dan cuenta todo lo que hay detrás de la madera, ¿no? Cuando se construye un barco pequeño, por pequeño que sea cualquier barco antiguo, en ese barco ponía lo mejor de la casa, ¿sabes? Aunque sea un barco pequeñito, ese barco que te ves en el charco, te ves por ahí de 4 o 5 metros, que se dedicaba a pescar la vieja, lo que sea, la familia puso lo mejor. Y es muy importante dentro de la historia, ¿no? Está el antes del barco, el después del barco, ¿no? En los años 80 todavía, pues tener un barco te daba un prestigio, una cosa, ¿no? El que tiene la falúa, el que tiene no sé qué, había como un algo en el pueblo o en la capital, o sea, que te daba de la cultura que traíamos, todavía que estaba muy arraigada. Nosotros ahora mismo damos un paseo por el charco de San Ginés, que da un montón de esos barcos. Ahí hay todavía tesoros que tú ves y dices, este barco debería cogerle el cabildo, los ayuntamientos y mantenerlo. Sí, hay muchos barcos, pero muchos, más de lo que pensamos, ¿no? Unos los plastifican, otros no sé qué, otros los ponen en el agua porque no los tienen en los garajes o no le hacen mucho caso, pero hay muchos barcos que se tiene que por mí los rescataría todos, ¿sabes? Porque todo tiene un cachito de lo nuestro, nuestra tierra, nuestra cultura, ahora que está tan de moda la cultura, lo ecológico, ¿sabes? No hay nada más ecológico que un barco de madera, ¿sabes? Un barco de madera, aquí en Lanzarote, yo me acuerdo el primer barco que hice yo, que tenía 17 años, lo hice con madera que me encontraba en la playa. O sea, la madera que venía flotando, más del 50% de la madera era de la playa. Y muchos de los barquillos que vemos hoy, que los hacían los propios marineros, ¿no? que han poco, los hacían con lo que iban encontrando. La madera de escamilla, un cachito de roble, una viga de pino, ¿sabes? Iban guardando y iban haciendo el barquito ellos mismos, ¿no? Que eran amañados, porque antes casi todo el marinero te entendía de barco, o sea, te entendía el lenguaje del carpintero, ¿no? Nosotros también usamos un lenguaje un poco raro, ¿no? Usamos palabras que si yo no digo la cambria, el junco, una fasquía, no lo dice nadie, ¿sabes? Entonces, una de las cosas, cuando damos un curso, no solamente recuperamos el oficio, la moral del oficio, sino un lenguaje propio del carpintero Rivera. Y todo eso se ha ido perdiendo, o sea, todo lo que es la parte ha cambiado mucho la cosa esta. Ahora si vamos por el Puerto Naos hay una goleta, o no sé si es el Rosario, no sé qué tipo. El Rosario, sí. Nosotros la vemos, ¿ese barco sería recuperable? Sí, hombre, está bastante cascadillo, pero recuperarlo se recupera todo, mientras haya forma se recupera. O sea, si hay interés, o sea, se recupera todo, interés y que la gente o las instituciones se comprometan a terminarlo, ¿sabes? Pues todos los barcos se pueden recuperar, ¿sabes? Mientras haya algo que podamos sacar. Sí. No, por eso digo que yo no sé si cuando pasas por ahí lo ves, dirá mal empleado que esté ahí puesto y que no se haga una escuela taller o que era uno de los objetivos creo cuando se hizo, pero que ahí se ha quedado, ¿no? Sí, ese barco era de Blas González y lo reparé yo una vez que lo pusimos fibra y hacía un montón de años y para que se siguiera manteniendo a flote, ¿no? Y después ya pues cuando... A veces hay que hacer operaciones de urgencia, ¿no? Sí, que un médico no querría, pero tienes que hacerlas. A veces haces cosas para que siga a flote y después va a hacer más cosas, no hizo más nada, pero hay que hacer cosas, ¿no? Y lo importante es eso, que el patrimonio se quede, o sea, que no se esté, no se vaya. Has estado 4 años en la península, en Cataluña. ¿Tienes ahora algún proyecto para poner en marcha? Ahora estoy terminando... ¿No solo aquí? O... Sí, bueno, ahora estoy terminando ahora
vengo con mucha calma, o sea, vengo con mucha tranquilidad, hace mucho tiempo de estar ahí. Ahora estoy ahí terminando dos libros que tengo pendientes, quiero terminarlo, y también colaboro con el proyecto Buenamar, que trabaja con el gobierno de Canarias, hago unas colaboraciones con ellos, con el turismo, ¿no? Están intentando el turismo, la mar, ahí haciendo historias y poniendo en valor todo lo que es el mar y la carpintería ribera, y están empezando ahí con un proyecto ahí y colaboro con ellos ahí. Pero a nivel de Canarias. Sí, a nivel de Canarias estamos ahí. Ajá. Y ahora pronto me voy a Tenerife a unas charlas y eso. Y ahí voy. Que tú tienes esa faceta, ¿no? También, la del carpintero y la de maestro, ¿no? Me gusta, de maestro, me gusta enseñar. O sea, aparte de que aprendí mi oficio de maestro Vicente Dorta, un maestro, ¿no? Porque la carpintería Rivera, estaba el carpintero Rivera, si pones por un poco de categorías, ¿no? Estaba a lo mejor el pinche, ¿no? El taller, luego el carpintero Rivera que trabajaba, pero no construía. O sea, había gente que se jubilaba, no porque no quería a lo mejor aprender más, porque estaba cómodo construyendo, no tenía la inquietud de querer construir. Yo siempre tuve la inquietud de construir y estuve trabajando con el taller. El maestro mío fue Vicente Dorta, que reconozco, aunque estuve 3 años y medio trabajando con el taller de Evaristo González, pero trabajo por una, yo quería ir con Vicente había enviudado hace poco y dice, mira, no, fue mi hermano a hablar con él, lo cuento un poco para ponerlo así sobre la historia, ¿no? Y me dice, mira, yo no puedo estar en un horario y tal, vete a casa de Tito, y estoy 3 años y medio, pero yo siempre quiero aprender de Vicente, ¿no? Que es el maestro que considero, ¿no? Y cuando voy, yo estuve con Alejandro y con Melo, que fueron carpinteros buenos, me enseñaron en esos 3 años y medio todo lo que ellos sabían. Y ¿Ahora mismo hay algún carpintero todavía que esté en sí, activo? en Lanzarote sí, está la gente está de los González, está también en Las Diñosas también, y hay chicos en Las Diñosas, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero bueno, sí, que todavía hay Lanzarote gente... tiene todavía carpintero. Carpintero Rivera, que se construya o no se construya. Pero por ejemplo la gente joven que puede decir, pero es que a mí eso no me va a dar dinero, no me va a dar para vivir. ¿Daría para vivir? La carpintería de Rivera, si tú coges ahora mismo puedes vivir, si te dedicas, ahora mismo están en Puerto Nao, tienes trabajo porque estás en el puerto, todos los barcos que se van, están reparando unos barcos grandes y tal. ¿Da para vivir? Sí, da para vivir, porque si tienes el taller, da para vivir. Después te puedes ir también arreglando barcos, haciendo interiores y cosas, te puedes ir por los puertos y tal. Yo estoy en la parte esta de que quiero trabajar, a mí me gusta la carpintería Rivera, ¿no? Es la que procuro mantener, que es la que está en peligro, la más que está en peligro, porque es coger y construir el barco de cero, restaurarlo y restaurarlo como era, ¿sabes? Mantener lo que es la manera de trabajar y transmitirla, ¿no? Que es lo que llevo a eso, que es lo que me enfilo ahora. Pues Agustín, gracias por volver de nuevo a Lanzarote, que te llevan de menos seguro. Sí, bueno, la verdad que es un sacrificio, ¿eh? Estamos viéndolo claro. Primero el trabajo, que también hay que estar en forma. Sí, ¿no? Porque te veo que hay que meterse por debajo, trabajo, hay que buscar, los barcos no son cuadraditos todos, es decir que hay... yo qué sé, es lo que he hecho, ¿sabes? No claro, lo veo, sí, que a lo mejor uno... No lo veo... Pero no que es un trabajo que también hay que estar bien preparado. Todos los días no tienes... Sí, hay calor y hay frío, cuando hay frío hay mucho frío, cuando hay calor hay mucho calor. Está también en otro sitio donde hay mucho calor y también estuve en Chile, también he estado en Mauritania, ¿sabes? Estaban por la península varias partes trabajando y la historia es llevar la carpintería Rivera, porque la carpintería Rivera no es de ninguna familia, ni aquí ni allí. La carpintería Rivera es de todo aquel que la necesite y yo me veo aquello que tengo con mi maestro, un poco una obligación moral es transmitirla a todo el que quiera, ¿sabes? Y eso es lo que hago, transmitirla. Bueno, pues Agustín, gracias por eso, por contarnos una profesión que yo creo que en Lanzarote tenemos que hacer todos los esfuerzos por mantenerla y sobre todo todos esos barcos de madera que cuando es como la jeria, ¿no? Que la pasea y dices qué bonita la jeria, ¿no? Pero hay que trabajarla. Claro. Y lo del charco y eso es que es bonito, pero esos barcos que están ahí hay que trabajarlos. Y es un placer. Yo he tenido alumnos de todas partes, he tenido alumnos de Rusia, de Japón, de todas partes. Allí en Arenys se ha convertido aquello como un santuario y que venía todo el mundo, venía gente de muchos sitios a pasar un tiempo conmigo y tal, y la gente disfruta mucho y lo necesita. Hay mucha gente necesitada en poder crear algo. O sea, ya se ha perdido de que tú puedes crear las cosas, ¿no? Que todo viene hecho, todo se vende, todo se compra, se rompe, ¿no? Cuando la gente empieza a crear, a hacer su tabla, la pone en un barco y ve el trabajo que da eso y la satisfacción que da. Si la carpintería Rivera se pierde no porque no sea necesaria, sino porque hay una ignorancia muy grande y no hay ningún interés en transmitirla por las instituciones. Bueno, pues nada, gracias Agustín. Nosotros ahora vamos a continuar. Hace pocos días ya se terminó el techo del pabellón deportivo de Tía y nada, vamos a ver cómo ha quedado las obras porque, bueno, por lo menos los equipos de fútbol, de balonmano, todos del municipio de Tía creo que están bastante contentos.
Hola, muy buenos días. Hoy estamos concretamente en el municipio de Tía y como saben, durante este mandato se ha dado una apuesta decidida por las infraestructuras deportivas y por el deporte en general. Esta era una demanda que había hecho el alcalde y su gobierno en cuanto al pabellón de Tías, que sufría una serie de circunstancias por la falta de canalización de las aguas pluviales, lo que afectaba directamente al pabellón. Se ha sustituido por parte del Cabildo con un importe aproximado de 455.000 euros y luego el Ayuntamiento de Tías pues ha hecho obras para acondicionar mucho mejor estas instalaciones que son usadas tanto por el balonmano, por el baloncesto como también por el fútbol sala. Hemos apostado por un suelo novedoso, el primer suelo que se coloca en Canarias, y creo que el Cabildo pues tiene previsto en la ciudad deportiva colocar un suelo parecido a este. Este suelo está homologado por la Federación Internacional de Balonmano. Aprovechando que íbamos a colocar la nueva cubierta, también hemos colocado el nuevo pavimento y agradecer también al Cabildo que nos diera la oportunidad de utilizar las instalaciones de la ciudad deportiva, sobre todo al Magé, al balonmano de Puerto del Carmen y al fútbol sala, porque son los que practican deporte y las competiciones oficiales las desarrollan en estas instalaciones. Funciona todo con normalidad, se ponga en servicio definitivo el pabellón para darle cobertura al torneo de las Fiestas de la Candelaria, que es lo que tenemos de inmediato, y los partidos oficiales que correspondan a partir de ahora. Bueno, yo voy a decir, ¿se acuerdan del COVID-19? Porque es que hay que decirlo así. Bueno, dentro de poco ya nos quitan la mascarilla en el transporte y hay mucha gente que ya se ha olvidado de esta enfermedad que paralizó a todo el mundo. Pero en el hospital han hecho un estudio sobre la vacuna y la efectividad de las mismas. Tenemos con nosotros a Eduardo Lara, que es de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Dr. Molina Orosa, Hospital Universitario, hay que decirlo, Molina Orosa. Doctor, bienvenido, gracias por venir. Ahora se lo estaba comentando que lo del COVID, que parece que ya se nos ha olvidado que el COVID existe, usted viene del hospital y hay gente ingresada en el hospital. Sigue ¿no? habiendo gente, sí. A Dios gracias, cada vez menos, ya no pasan tanto por UCI, pero sigue habiendo gente, sí. El estudio, lo voy a leer, estudio evolución de los anticuerpos de los trabajadores del área de salud de Lanzarote tras recibir las vacunas del COVID-19, básicamente. Básicamente eso. ¿Cómo surgió esa idea y por qué ese estudio? Vale. Te pongo en antecedentes. Estábamos en plena pandemia, tuvimos la suerte de que viniesen las vacunas y desde la gerencia y la dirección médica nos plantearon que si nosotros podíamos estudiar un poco cómo iban evolucionando esos anticuerpos artificiales que le poníamos a los trabajadores en el tiempo después de las vacunas. Entonces, después de la segunda dosis de vacuna, empezamos a hacer un estudio con idea de ver cómo bajaban, en cuánto tiempo perdíamos un poco los anticuerpos artificiales. Por el camino con la evolución se decidió a nivel estatal poner una dosis de refuerzo, la tercera dosis, y entonces pedimos permiso para hacer una ampliación del estudio y ver cómo respondía la gente a esa tercera dosis. Entonces el escenario inicial ha cambiado mucho de cómo empezamos el estudio a cómo se acabó, porque claro, nosotros estábamos simplemente viendo un descenso de una curva de anticuerpos y luego pudimos ver un ascenso brutal después de la tercera dosis, y ese ascenso brutal ya era hiperbrutal cuando la gente, aparte de la tercera dosis, también se había pasado la enfermedad, ¿no? Claro, porque fue un periodo en el que había que tratar con los negacionistas. Lo primero es, la vacuna no sirve para nada, ¿no? O tienen muchos efectos secundarios, o que la prueben otros. Yo me espero a la española, teníamos todo un abanico de excusas para no ponérsela. ¿Y este estudio qué es lo que demuestra? En principio hemos llegado a unas cuantas conclusiones. Queda muy claro que hay una dependencia del título de anticuerpo en función del número de dosis que nos hayamos puesto. Entonces, por un lado, nos queda demostrado que a mayor número de dosis de vacunas, más altos vamos a tener los anticuerpos, y evidentemente, si aparte de la vacuna pasamos la enfermedad, eso también nos sube los anticuerpos. Por otro lado, también queda demostrado que hay una evolución descendente de esos anticuerpos, repito, artificiales, porque son los anticuerpos que nos inyectan con la vacuna, que van descendiendo, pero sí queda una memoria celular. Entonces, si cogemos el COVID, nuestro cuerpo ya sabe que eso existe.
La verdad es que la evolución es un poco tendencia a que a partir de ahora se van a poner como la gripe, una vacuna al año en la época final de verano, principios de otoño, por ahí. Claro, es que estamos viendo ahora las vacunas de refuerzo que se llaman, que mucha gente ha decidido, bueno, ya yo con dos o con una ya tengo. Está claro que el estudio lo que sí es una evidencia de que es necesario que la gente se vacune, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que gracias a que ha habido un porcentaje muy alto, somos casi el país que más se ha vacunado de población vacunada, estamos donde estamos ahora y no seguimos confinados. En China han estado confinados hasta hace muy poquito y de hecho ahora se ha montado un poquito un lío cuando han desconfinado a la gente y gracias a la cantidad de vacunas que se administraron en los meses previos, ahora estamos donde estamos. Todos aquellos que tenían dudas de si la vacuna era eficaz, no era eficaz, si efectos secundarios o no efectos secundarios, en el mundo hay un montón de millones de dosis puestas y muy poca cantidad de efectos adversos graves comunicados. Efectos adversos siempre hay con todas las vacunas, pero son, en principio, la mayoría son leves y bueno, yo hoy acabo de ponerme la 4ª dosis. ¿Y aquí está? Y aquí estoy. De momento no me ha salido, no se me pegan las cucharillas a los hombros ni aquellas cosas que decíamos ni nada. Yo la verdad es que con las 3 dosis anteriores tampoco tuve ningún efecto secundario, un poquito de molestia en el brazo y tal. Mi pareja, por ejemplo, sí hace adenopatías axilares y un poco más molesto, un cuadro febril, etcétera, etcétera, pero eso lo consideramos dentro de riesgo-beneficio normal. Claro, mucha gente cuando se la ponía, yo en mi caso tampoco, tengo que ponerme ya la última, como pasó una gripe, digo, he decidido esperar un mes para después ponérmela. Mucha gente dice, no, es que me pasé todo el día en la cama, es que, bueno, claro, pero no, a lo mejor no valoramos lo que pasa ahora mismo en el hospital, ¿no? Que hay gente, es decir, parece que ponemos al mismo nivel, ¿no? El dolor que estés un día acostado a el dolor que puedas estar ingresado en el hospital. En la balanza realmente lo que tenemos que valorar es un poco riesgo-beneficio. Y yo ahí meto que esto es un acto mixto de egoísmo y de generosidad. Hay que tener un poquito de generosidad frente a la sociedad porque hay un montón de gente mayor, de gente vulnerable, que le estamos haciendo un bien al vacunarnos porque estamos protegiendo al resto de la población. Y un poco de egoísmo. Yo sé que cuando me pongo la vacuna puedo pasar un día malo, sí, pero lo que no sabemos es qué va a pasar si yo cogiese el COVID. Si yo cogiese el COVID, ¿voy a ser de los que tienen suerte y ni me enteré? ¿O voy a ser de los que no tienen tanta suerte y tuve que estar ingresado y qué secuelas deja aquello? O peor, tuve peor suerte y tuve que pasar por la UCI. Hay gente que fallece y sigue falleciendo, entonces yo creo que en la báscula todavía sigue pesando más el tema de la vacuna. Ustedes de la unidad de riesgos, de prevención de riesgos laborales, claro, ustedes son los que curan a los trabajadores que curan, ¿no? Exactamente. Básicamente, ¿no? Nosotros, más que curar, prevenir. Nosotros vigilamos la salud de los trabajadores. Claro, en este estudio ampliamos a todos los trabajadores, no eran solo personal sanitario, veíamos a celadores, veíamos auxiliares, administrativos, mantenimiento, lavandería, médicos, enfermeras, todo el personal. Porque imagino que también para ustedes el tema del COVID, el cambio de los protocolos de riesgos laborales, tuvo que haberse dado una vuelta de 180 grados, ¿no? Fue brutal. Aquello fue un pata arriba todo y bueno, y seguimos un poco pata arriba todo porque en el fondo sigue habiendo COVID. Lo que pasa es que la población general, ya como no se hacen pruebas a nivel global, no tiene conciencia de. Yo que voy un poco más al día oyendo la radio, esta mañana creo que decían que estábamos en nivel de riesgo 1, hace poquito en Navidades en Gran Canaria, solo en Gran Canaria estaban en nivel de riesgo 2, y la historia es que nosotros sí seguimos haciendo pruebas de COVID porque hoy por hoy los trabajadores sanitarios que atienden a personal sensible son los que dejan de trabajar, entonces sí tenemos un poquito conciencia de que hay COVID, de que hay gente que tenemos que dar de baja y en Navidades con las cenas de empresa y tal hubo brotes no muy llamativos, pero sí sigue habiendo. Entonces, por ahí está y está coleando. Porque claro, en este estudio, evidentemente el riesgo laboral del personal hablaba de los efectos secundarios. En este estudio de casi 300 trabajadores, ¿alguno de los trabajadores realmente tuvo, pues la vacuna le perjudicó para toda su vida, por decirlo de alguna forma? No, vamos a ver, de la gente, en el estudio no tuvimos ningún efecto secundario llamativo, igual hubo alguno eso, pues alguna cefalea, algún dolor muscular, etcétera, etcétera. Sí es verdad que cualquier trabajador de la gerencia que hubiese tenido un problema con la vacuna acudía a nosotros y sí ha habido un par de casos que eran
no graves, pero sí como para comunicar a farmacovigilancia que hemos tenido algún problema un poquito más llamativo, ¿no? Pero en el estudio, dentro del estudio, nadie hizo efectos llamativos, nadie tuvo que abandonar el estudio por ninguna contraindicación, y la verdad es que teníamos en el estudio también a inmunodeprimidos y esta gente, la mayoría respondía. Hemos tenido algunos casos que no han respondido nada, pero frente a eso también la investigación científica ha dado con un fármaco que te sube los anticuerpos, por así, o te pone anticuerpos artificiales para que tenga una defensa frente a estas infecciones. Sí, en el estudio había varias variables, por ejemplo, hombres y mujeres. Aquí, hombre y mujer, la vacuna no ha discriminado por sexo, ¿no? En la primera fase del estudio, sin tener una potencia estadística significativa, sí había alguna diferencia con respecto a la edad. Parecía que cuanto mayor eran las personas, más le bajaban los anticuerpos, más rápidamente le bajaban los anticuerpos. Y al ampliar el estudio con la tercera dosis, esa variable ya no había diferencia ninguna. Pero es que no había diferencia ni con sexo, ni con edades, ni con riesgos como era la turnicidad. La gente que hace turnos no tenía peor respuesta que la gente que no lo hace. La gente que trabaja con irritantes, tanto sonoros como químicos, como físicos, citostáticos y demás, tampoco tenían una evolución diferente. Entonces ahí no hemos encontrado ninguna asociación significativa, salvo eso. Queda muy claro que quien se vacuna sube anticuerpos, quien se vacuna y le sumamos pasó el COVID, dispara los anticuerpos una barbaridad. Y cuando dice, a mí no me pongas la Pfizer, a mí no me pongas la Moderna, en el tema de, porque dicen que la Pfizer es peor, no, la Moderna es peor, en el tema de vacunas, ahí tampoco ha habido, o el estudio no ha entrado directamente. Sí entró, lo que pasa es que no hemos tenido como para hacer una valoración, porque el 99%, el 99 no, de hecho de los 300 trabajadores, solo había una Moderna y el resto eran Pfizer. Entonces no tenemos para comparar. Yo particularmente, opinión personal, creo que ahí hubo un error al ponerle nombre a las vacunas, porque ¿cuántos años llevamos vacunándonos de la gripe? Y no sabemos las marcas que nos hemos puesto. Yo llevo, que recuerde, igual 20, 25 años, y yo cuando me tocaba comprarla iba a la farmacia y pedía la vacuna de la gripe, me daba igual el laboratorio que la vendiese. Y ahora yo creo que era un poco el miedo que teníamos todos al COVID, de no, pues esta es mejor, esta es peor, la china es mala, la rusa es mala, la no sé cuál es buena. Bueno, la china muy buena no es. Parece que el resultado, yo no sé si ha sido la vacuna o realmente la forma de... Porque yo el otro día en un medio también dije, bueno, igual la vacuna china no era de la suficiente seguridad, pero realmente sumando factores, igual ha sido la forma de desconfinar China, que lo han desconfinado de golpe, y claro, nosotros poco a poco nos han ido quitando mascarillas, nos hemos ido relacionando más, ahora vamos en transporte sin mascarilla, la gente ha ido haciendo fiestas y no sé qué, y nos hemos ido contagiando poco a poco. Entonces vamos creando anticuerpos, vamos pasando la enfermedad y cada vez estamos más defendidos. En China han estado, no te muevas con nadie, y ahora abrimos. Entonces eso ha hecho un montón de contagios, ha saturado el sistema sanitario, lo ha desbordado. ¿Que la vacuna influye? Probablemente también, pero tampoco podemos señalar con el dedo a ninguno de los factores. Sí, cuando vamos ahora a buscar unos ibuprofenos, por ejemplo, no pedimos la marca. La farmacéutica no tal, el que tienen allí, lo coges y te vas para tu casa. Entonces yo creo que ahí igual ha sido al principio sí, parece que esta estaba más indicada para mayores de 65, esta para tal, pero yo creo que a nivel científico, a la población general, eso es meternos una información que igual no era tan necesaria. Bueno, doctor, gracias por avanzarnos este estudio, que yo creo que la conclusión es esa, ¿no? Que la gente se siga metiendo en la cabeza que es importante vacunarse. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que por el bien propio y por el bien de todos. Ustedes han sido los conejillos de Indias, ¿no? Los trabajadores para Hombre, un poco. Yo lo tenía claro, desde que surgió el nombre vacuna, yo era yo el primero allí a vacunarme, y ahora... eso de vacunas, sí, y el año que viene van a poner otra, en mi caso que ya me he vacunado ahora, en septiembre, octubre me ponen otra. Fantástico, porque si hay algo que te pueda proteger de un mal mayor, vacunados estamos de todo, del tétano, que estamos donde estamos en parte gracias a las vacunas que nos protegen de enfermedades que si no estuviésemos vacunados serían gravísimas. Claro, que bueno, todo el mundo, en los bebés, que todos tienen su cartilla de vacuna, y hasta ahora nadie cuestionaba nada.
Yo no sé si a partir de ahora ya se ha empezado. Hay unos antivacunas de no, pues yo a mis niños no los vacuno y tal, y de hecho hay problemas en Europa con el sarampión, están rebrotando porque hay tendencia antivacuna. Yo creo que a nivel comunidad científica no hay duda de que estamos en el camino adecuado. Y te digo, efectos secundarios siempre hay, problemas siempre habrá, y esto es un poco, ¿cuántos amigos tienes que le ha tocado la lotería? Poquito. Pues ¿cuántos conozco yo que le ha tenido un efecto secundario una vacuna? Muy poquito. Es mala suerte, pero sí puede existir, pero normalmente son efectos secundarios leves. Y este tipo de estudios al final, claro, yo no sé, dentro de los hospitales, el gobierno de Canarias fue el que lo dijo, ¿no? ¿Se han hecho otros parecidos en otros hospitales o al final el de Lanzarote fue, por decir, pionero en Canarias? Exactamente. Nosotros hablamos con otras gerencias, porque tenemos compañeros de prevención de riesgo pues, en la Candelaria, en el Negrín, etcétera, etcétera, y desde otras gerencias no lo contemplaron y no se lo autorizaron. Entonces nosotros hemos sido pioneros y la verdad es que siempre se agradece el que nos dejen pensar qué está pasando, estudiar, luego agradecer tanto a los compañeros, que esto no lo he hecho yo solo, que ha sido un equipo, y a los trabajadores que se prestaron y pusieron, porque claro, teníamos que hacerle extracciones, entonces estuvimos haciendo extracciones de sangre, pues creo que se le han hecho 4 o 5 extracciones en un año, a nadie le gusta poner el brazo y que te saquen sangre y se ha portado muy bien, no ha fallado nadie, de hecho cogimos 300 por acotar, pero si hubiésemos puesto 500 hubiésemos tenido 500 voluntarios. La verdad es que bien, gracias a la gerencia, gracias a la dirección médica y gracias a todos los compañeros. Porque estaba hablando de 300, yo no sé a la hora de cuantificar un estudio el número, es decir, 300 estamos hablando de una cifra relevante. Claro, nosotros para la población del área de salud de Lanzarote es prácticamente el 10%. Nosotros somos en la gerencia de salud de Lanzarote, variamos entre 3.000 y 3.500 trabajadores, entonces casi el 10% de la población sí tiene un peso estadístico como para pensar que sí es una muestra representativa. En función a la población que quiera estudiar, pues tiene que hacer una muestra más o menos grande. Entonces, si quiere estudiarlo para la isla de Lanzarote, no es significativo 300 trabajadores, pero si acotas y dices, pues quiero estudiar en mayores de 40, menores de 48, que sean rubios y que hagan deporte. Pues, entonces sí, que al final los estudios son así, ¿no? Claro, para un poco ir sacando conclusiones, claro. ¿no? En este caso, hombre y mujer da igual, es decir, que son cosas que al final puede pasar, ¿no? Claro, y siempre a la hora de actuar, ¿no? Para intentar buscar la solución a una enfermedad, todos los estudios son exactamente, ideales, ¿no? que haya medios, que haya interés y que pueda haber cabezas pensando en qué se puede hacer con esto, siempre interesante. Que a veces pensamos que en el hospital solo la gente va a curar, pero los profesionales que están allí es importante la labor de, pues eso, de investigar, ¿no? Estamos hablando ya de un hospital universitario, que eso no todos, para conseguirlo, yo siempre lo digo, no es tan fácil tener un hospital universitario y yo creo que lo de estudiar, yo creo que eso también no puede olvidarse, Hombre, ¿no? Tú piensas que yo llevo en Lanzarote desde el año, justo el 1 de febrero del 90, llevo ya, y el hospital lo llevo conociendo, he trabajado en diversas áreas de este hospital, en diversas épocas de mi vida. La mejora del hospital es muy importante. Hay muchas cosas que mejorar, internas, externas, listas de espera, etcétera, etcétera. Pero el número de residentes, tanto de enfermería como de medicina, que hay ahora mismo ha subido un montón. El número de especialidades y el número de especialistas por especialidades ha subido un montón. El fin de semana pasado estuve en La Palma y hablaba yo con un compañero. La diferencia ahora mismo con La Palma es abismal, claro, es la mitad de población. Pero a Dios gracias vamos avanzando. De hecho, nosotros en el servicio nuestro hemos solicitado información de momento para ver si desde allí podemos formar a residentes tanto de enfermería como de medicina del trabajo y en espera de respuesta, a ver si cumplimos los requisitos y otra especialidad más. Antes solo hacían medicina de familia, ahora ya hacen varias especialidades, ya están con residentes de trauma, con residentes de geriatría, hay mucho movimiento ahora. Que eso al final es bueno para todos, ¿eh? Claro. Y sobre todo para los pacientes. Otra cosa después ya que el dolor es de cada uno, ¿no? Hombre, y eso vamos ya... a ver, para nosotros, para los profesionales, es muy bueno porque nos obliga a estar al día para poder formar a los nuevos, al día y un poco en estudio permanente. Para la isla es muy bueno porque de los que viene mucha gente de fuera, evidentemente, siempre repesca y te quedas con alguno, entonces vas formando gente a la forma de la isla con gente
con ganas y con buena nota. Para hacerte un MIR tienes que tener buena nota, un EIR tienes que tener buena nota. Entonces, yo creo que es muy positivo, sí. Bueno, pues doctor, gracias por acercarnos ese estudio, creo que es bastante importante para la sociedad de la isla de Lanzarote y para Canarias en general. Y a ustedes lo único que les pido que hoy es viernes, que pasen un buen fin de semana y eso sí, les espero aquí el próximo lunes para traerles nuevos temas, no sé si tan interesantes como hoy, pero intentaremos que así lo sean.